Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Eric Quiroz Bermúdez, perteneciente al segundo semestre de la Universidad Pedagógica Nacional de Chilapa de Álvarez Guerrero. A continuación les presentaré una pequeña exposición de la materia Elementos básicos de la investigación cualitativa, en el cual se abordará los temas más importantes de este método. Como primer punto veremos la investigación cualitativa. ¿A qué nos referimos con investigación cualitativa? Pues bueno, tengo una pregunta de lo que yo me hice, de qué entendemos por investigación cualitativa. Pues bueno, la investigación cualitativa es un método científico de la observación para recopilar datos no numéricos. Se suele considerar técnicas cualitativas a todas aquellas distintas al experimento, es decir, entrevistas, encuestas, grupos de difusión o técnicas de observación y observación participante. Nos menciona también que la investigación cualitativa recoge los discursos completos de los sujetos para poder proceder luego a su interpretación, analizando las relaciones y los significados que se producen en la determinada cultura o ideología. Es usada principalmente en las ciencias sociales. Como bien vimos en clases presenciales, la investigación cualitativa se basa en el estudio de casos, en experiencias personales, en la interpretación, en la historia de vida, en las entrevistas, artefactos, textos, producciones culturales, junto con textos observacionales e históricos, interpretativos y visuales. Como también vimos, la investigación cualitativa es multimetodológica en el enfoque interpretativo naturalista hacia su objeto de estudio. Esto significa que comprende la realidad en su contexto natural y cotidiano, intentando interpretar los fenómenos de acuerdo con los significados que se le otorgan a las personas que están implicadas en dicho grupo social. Con la investigación cualitativa se obtienen datos descriptivos, como por ejemplo las propias palabras de las personas habladas o escritas y la conducta observable. Cabe señalar que al realizar las investigaciones con el enfoque cualitativo no se suele plantear hipótesis a priori. Por lo tanto, el investigador desarrolla supuestos de orientación a lo largo del estudio cualitativo para la problemática tratada. La investigación con enfoque cualitativo, al usar la inducción, intenta dar respuesta a la pregunta y objetivos del proyecto de investigación. A continuación veremos las técnicas de la investigación cualitativa, que como primer punto yo decidí poner el análisis de discurso, que esto nos dice: el análisis del discurso es una disciplina metodológica transversal de la semántica lingüística que estudia sistemáticamente el discurso escrito y hablado como una forma del uso de la lengua, como hecho de comunicación y de interpretación en sus contextos cognitivos, sociales, políticos, históricos y culturales. Nos dice que el discurso oral es el más exigente ya que con él nos comunicamos. Como siguiente punto decidí poner la entrevista. ¿Qué entendemos por entrevista o qué es la entrevista? Bueno, pues la entrevista en la investigación cualitativa es una conversación en la que se hace preguntas para obtener información. En la investigación metodológica y etnográfica, la entrevista se utiliza para descubrir los significados de los temas centrales en el mundo de la vida de los sujetos, desde su propio punto de vista. Como siguiente tema puse la etnografía. Bueno, ¿qué entendemos por etnografía? Bueno, pues la etnografía es una técnica de investigación social que estudia de manera sistemática la cultura de los diversos grupos de humanos. Esta técnica de investigación consiste en observar las prácticas culturales en los grupos sociales y poder participar en ellos, para así poder
constatar lo que la gente dice y lo que hace. Como otro punto importante que yo rescaté de la lectura fue grupo focal, que nos dice que es una técnica cualitativa que estudia las opiniones y las actitudes de un público utilizada en las ciencias sociales y el estudio de comerciales. Otro punto importante también es la investigación-acción participativa, que nos dice que es un enfoque de investigación en comunidades que enfatiza a la participación en la acción. Nos dice que busca entender al mundo tratando de cambiarlo, en colaboración y seguimiento de la reflexión. Enfatiza en la investigación colectiva y la experimentación basada en la experiencia y la historia social. Otro punto importante es la observación participante, que nos dice que es una técnica de recolección de datos y que su objetivo primordial es familiarizarse estrechamente con un determinado grupo de individuos y a su práctica a través de una participación intensa con las personas en su entorno cultural, generalmente a lo largo de un periodo de tiempo extendido. Aquí nos quiere decir que la observación participante se basa más que nada en observar directamente al grupo de individuos para obtener información y para comprender el porqué del significado que le dan a las palabras. Como también lo que busca la observación participante es adquirir conocimientos nuevos de ese grupo social mediante la participación. ¿A qué nos referimos? A que el observador participante tiene que irse a vivir con ellos, hacer lo que hacen ellos para poder descubrir el porqué o el origen del fenómeno que está sucediendo en esa comunidad, o también para entender su cultura desde un ámbito participante. Otro punto importante es el interaccionismo simbólico. ¿A qué nos referimos con interaccionismo simbólico? Bueno, nos, nos dice que se ha recurrido al interaccionismo simbólico para designar un enfoque relativamente definido del estudio de vida de los grupos humanos y del comportamiento del hombre. Aquí nos menciona también lo que es la naturaleza del interaccionismo simbólico, que nos dice que se basa en los más recientes análisis de tres sencillas premisas. En la primera premisa nos dice que el ser humano orienta sus actos hacia las cosas en función de lo que éstas significan para él. Es cuando decimos cosas nos referimos a todo aquello que una persona puede percibir en el mundo. Por ejemplo, puede ser un árbol, una casa, entre otras cosas. En general, en todo lo que ve el ser humano. La segunda premisa es que el significado de estas cosas surgen como consecuencia de la interacción social que cada cual mantiene con el prójimo. La tercera premisa nos dice que los significados se manipulan y modifican mediante un proceso interpretativo desarrollado por las personas al enfrentarse a las cosas que van hallando a lo largo de su vida paso a paso. Otro de los puntos importantes es el registro de observación etnográfica, que como bien vimos en clases presenciales nos presenta un cuadro con dos columnas que nos menciona las características de cómo debemos de llevar nuestro registro de observación. Pues bueno, en lo que es el encabezado tenemos que anotar todo lo que lleva un encabezado. Por ejemplo, el nombre, la ciudad, el grupo social, fecha, entre otras cosas. Como también en la segunda columna nos menciona que tenemos construir claves en cada página del registro a fin de identificar de manera sistemática los aspectos intervinientes y facilitar el análisis de la información
La información empírica. ¿A qué nos dice eso? Que nos tiene que facilitar la ubicación de eventos a través de indicios temáticos organizados. Como bien vimos en clases presenciales, nos pusieron unos ejemplos sobre cómo generar claves para poder guiarnos en cada registro de observación. Pues bueno, aquí nos muestra como primer punto lo que son esta serie de números, letras, en lo que nos dice como primer punto que B es la escuela. Y como segundo punto, lo que vemos los números es la fecha, lo que las iniciales o las letras en mayúscula son las iniciales del nombre del observador y el último número es el número de páginas. Cabe mencionar que para este tipo de claves, en el último número tiene que llevar números consecutivos para que no nos perdamos y nos ubiquemos fácilmente al ver nuestro registro de observación. Otro punto importante es la problematización. Nos dice que el saber hacer de la problematización es centrarnos en el problema de investigación, que nos dice que al situarnos en un punto de partida, ¿para qué? Para, para que en base del problema surja una investigación, porque como bien sabemos, si no hay algún problema no podemos hacer una investigación. Nos dice que el problema de investigación es aquel que desencadena el proceso general de conocimientos y como también es la guía y el referente permanente durante la producción científica. La problematización es la revisión a fondo de objetos, estrategias, de programas, de acciones concretas. Menciona que el problematizar es una manera de ser científico, es una forma de proceder del investigador. También nos dice que tenemos que establecer líneas de problemas. ¿A qué nos referimos con líneas de problemas? Como vimos en clases presenciales, las líneas de problemas es las que se correlacionan con un mismo problema o tenemos que hallar el núcleo del problema por medio de más problemas. Estos fueron algunos puntos importantes de la investigación cualitativa. Y hasta aquí mi exposición y gracias por su atención.